Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Iniciamos las historias. Todo comenzó como una salida normal para pasear a mi perro. Mi mamá, mi hermana y yo decidimos salir, a pesar del frío helado que cubría el vecindario con nieve y hielo. El viento gélido nos golpeaba la cara mientras caminábamos, deseando regresar rápidamente a la calidez del hogar. Para ahorrar tiempo, decidimos tomar un atajo a través de un pequeño vecindario de calles angostas y casas antiguas. Cuando giramos por una de las calles secundarias, mi atención fue capturada por una luz inusualmente brillante al final de otra calle cercana. Era tan intensa que me hizo entrecerrar los ojos, como si estuviera mirando directamente a los faros altos de un coche. Pero lo curioso era que no había sonido alguno, no se escuchaba el motor de un vehículo ni el crujido de neumáticos sobre la nieve. Mi hermana también notó la luz, y ambos intercambiamos una mirada de confusión. ¿Qué es eso?, preguntó ella, frunciendo el ceño. No lo sé, pero es raro, respondí, sintiendo un leve escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Continuamos caminando, tratando de ignorar la luz. Sin embargo, cuando estábamos a punto de salir del vecindario, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo por un instante. La luz ahora estaba justo detrás de nosotros. No había ningún sonido que anunciara su presencia, pero allí estaba, cegadoramente brillante, como si nos hubiera seguido en silencio. La luz era tan intensa que no podía distinguir lo que había detrás de ella. Solo podía ver una figura vaga y oscura en su centro, pero no podía determinar qué o quién era. Era como si flotara, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mi respiración se aceleró, y traté de llamar la atención de mi mamá y mi hermana. «Miren atrás», les dije, tratando de no sonar demasiado alarmado. Mi hermana finalmente giró la cabeza y se quedó petrificada. «Nos está siguiendo», exclamó, agarrando con fuerza la correa del perro. Mi mamá, al principio, trató de racionalizar lo que veía. «Debe ser alguien en bicicleta con una luz potente», comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando notó cómo la luz se movía. Era demasiado lenta para ser una bicicleta, y la ausencia total de sonido lo hacía aún más desconcertante. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Sin decir una palabra, aceleramos el paso, tratando de salir del vecindario lo más rápido posible. Pero la luz continuó siguiéndonos, manteniendo una distancia constante, como si estuviera jugando con nosotros. Sentía que mi corazón latía con fuerza mientras miraba de reojo, esperando que se detuviera. Finalmente, llegamos al final del vecindario y entramos en una calle más transitada. Ahí, la luz se detuvo. Se quedó al final de un camino estrecho, inmóvil, como si nos estuviera observando desde lejos. Aprovechamos la oportunidad para alejarnos más, pero mi curiosidad me obligó a mirar hacia atrás una vez más. Fue entonces cuando lo vi. La luz comenzó a moverse lentamente fuera del camino, y pude distinguir la silueta de una figura alta y encorvada. Parecía un hombre, pero algo en su apariencia era profundamente perturbador. Tenía una enorme joroba en la espalda, y empujaba lo que parecía ser un carrito viejo y oxidado. La luz cegadora estaba fijada al carrito, iluminando el camino frente a él. Pero había algo que no cuadraba. No había ningún sonido. Ningún crujido de las ruedas sobre la nieve, ningún ruido de pasos. Era como si se moviera en completo silencio, desafiando las leyes de la física. La figura tampoco parecía interesada en nosotros, simplemente continuó su camino, perdiéndose en la oscuridad.
Aunque ya estábamos a una distancia segura, mi mente seguía intentando procesar lo que había ocurrido. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué nos había seguido? ¿Y cómo era posible que se moviera tan rápidamente y en completo silencio? Decidimos dar una vuelta en el auto después de terminar nuestro paseo, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Pero cuando regresamos al vecindario, no había rastro del hombre ni de su carrito. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera ocurrido. Desde entonces, he estado tratando de entender lo que experimentamos esa noche. Algunos dirían que fue algo paranormal, otros podrían sugerir alguna explicación racional. Pero lo que sé es que nunca antes había sentido un miedo tan profundo y visceral. Esa luz, esa figura, algo en ella no pertenecía a este mundo. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Trabajo en una pizzería tiene reglas muy extrañas, parte 2. Sebastián. ¿Estás bien? Sebastián, ¿estás bien? Las palabras se repetían en un tono cada vez más frenético, llenando el pequeño espacio del baño con un eco aterrador. La criatura estaba ahí fuera, una presencia oscura e implacable que parecía saber cada uno de mis movimientos. Sentía su respiración pesada a través del delgado muro, una amenaza constante que congelaba mi sangre. Respondí con un temblor en la voz: sí, aquí estoy, pero me siento un poco enfermo. La respuesta de la criatura era una promesa siniestra: perfecto, te espero afuera para darte tu pago. Cada segundo en el baño se sentía como una eternidad. Miré mi reloj, el turno aún no había terminado y la regla era clara: apenas termine tu turno, recoge tu pago. Antes no. Pero el pánico me empujaba fuera de mi escondite. Finalmente, salí del baño con el corazón palpitando, deseando que la criatura no me hubiera detectado. Al llegar a la oficina de Jorge, lo encontré esperándome con una mirada penetrante que parecía perforar mi alma. Sostenía un sobre en la mano. Su sonrisa era una distorsión macabra, una mueca cruel que parecía un reflejo del infierno mismo. Aquí está tu pago, dijo con una voz que goteaba malevolencia. La risa que siguió era un eco demoníaco, un sonido perturbador que parecía resonar en cada rincón de la pizzería, amplificado por el terror. Salí de la oficina con el sobre en la mano. El peso de la desesperación me arrastraba hacia el abismo. Allí estaba Sofía, en la puerta de la pizzería. Su presencia antes reconfortante ahora era una amenaza. ¿Estás bien?, preguntó, pero su voz estaba cargada de una urgencia desesperada. Él está en la oficina, respondí, luchando por mantener la calma. Sofía insistió con una intensidad creciente: ábreme, te ayudaré. Cada palabra estaba impregnada de una amenaza oculta, y su insistencia me llevó a la desesperación. Sin pensar en las reglas, la dejé entrar. Sacó un arma con una precisión inquietante y se dirigió a la oficina del gerente. «Quédate aquí, no hagas ruido», ordenó con un tono que resonaba con una amenaza mortal. Me quedé en silencio. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. Jorge no había llegado y su promesa de estar allí en 10 minutos parecía una cruel broma. El sonido gutural de la criatura se hacía cada vez más fuerte, resonando en los pasillos como un presagio de muerte. Me acerqué a la oficina de Jorge para escuchar mejor y, efectivamente, la criatura estaba ahí, susurrando un canto macabro que parecía venir del mismo abismo. Olvidé las reglas, el miedo me empujó a escapar. Corrí hacia la salida, la pizzería parecía desmoronarse a mi alrededor. La niebla espesa y pesada me envolvía como un manto de desesperanza. La carretera se extendía sin fin, un túnel oscuro y siniestro. Mi mente estaba enloquecida por la adrenalina y el terror.
Al llegar al centro del pueblo, todo estaba desierto, un vacío inquietante que parecía devorar la esperanza. Miré mi reloj, eran las 3:54 de la madrugada. El cansancio era inexistente, sustituido por una ansiedad omnipresente. Regresé a mi casa, pero el silencio era abrumador. Mi perro no estaba allí, ni mi madre ni mi hermano. La casa era un mausoleo vacío, una escena de horror que se desplegaba ante mí. Subí a mi habitación y miré por la ventana. Allí estaba la criatura, una sombra en la niebla, sus ojos vacíos reflejaban un odio ancestral. Salí corriendo una vez más, el pánico me impulsaba al garaje. Arranqué el coche y me lancé a la carretera. La niebla envolvía todo, un mar de terror sin fin. Intenté llamar a Jorge y a mi madre, pero la señal seguía ausente. La carretera parecía interminable, un camino hacia el abismo. Me pregunté si salir de la pizzería antes de tiempo me había llevado a un lugar donde la maldad era la única constante. La sensación de estar atrapado en un infierno personal me envolvía. El miedo se convertía en una sombra persistente. Finalmente, el coche se detuvo en un lugar desolado, un paisaje sin vida donde la oscuridad y la soledad eran lo único que existía. Miré alrededor. El miedo se convertía en una presencia palpable, un tormento que no podía escapar. La carretera seguía, sin fin a la vista, y comprendí que estaba atrapado en un círculo de desesperación. El terror me envolvía mientras miraba a mi alrededor. El vacío y la oscuridad eran abrumadores. Me di cuenta de que había cruzado una frontera, que había entrado en un lugar donde el mal no tenía límites. La pizzería había sido solo el principio de una pesadilla interminable. Me pregunté si alguna vez podría escapar de este infierno, si alguna vez podría encontrar una salida a la desesperación que me consumía. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundo-de-lo-desconocido-SEO. En Facebook como @elmundo-de-lo-desconocido-podcast. En Instagram como @elmundo-de-lo-desconocido-Colombia. En X como @elmundo-de-lo-desc. Y en YouTube como @elmundo-de-lo-desconocido-Colonia. No te despegues. Nuestra casa, construida hace unos 15 años, siempre ha sido un refugio tranquilo. Mi padre y yo somos las únicas personas que vivimos aquí, y nunca hubo eventos trágicos en el terreno antes de construirla. Sin embargo, desde hace algunos años, algo extraño sucede en el segundo piso, un misterio que, aunque infrecuente, nos ha dejado desconcertados y con una creciente sensación de inquietud. La primera vez ocurrió hace años, cuando el segundo piso aún no se utilizaba como dormitorio. Estábamos desayunando en la cocina, disfrutando de una tranquila mañana, cuando ambos escuchamos claramente pasos en el piso de arriba. Alguien parecía caminar de un extremo de la habitación al otro con pasos firmes y lentos, como si estuviera inspeccionando cada rincón. Nos miramos en silencio, intentando buscar una explicación lógica. Quizás es un ruido de la estructura, pensé. Pero esos pasos eran demasiado precisos, demasiado humanos. Decidí subir a revisar. Con cada escalón que subía, el sonido se desvanecía, como si eso supiera que me acercaba. Al llegar al segundo piso, el silencio era absoluto, no había nadie. Lo extraño quedó como una anécdota aislada, algo que podíamos justificar como una ilusión auditiva o simple paranoia. Sin embargo, años después, cuando el segundo piso se convirtió en mi habitación, lo inexplicable regresó. Esta vez más cerca, más personal. Era una noche fría y no podía dormir. Miraba al techo, escuchando el silencio de la casa. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando sentí los primeros pasos. Comenzaron en la puerta de mi habitación con un ritmo pausado pero constante, dirigiéndose hacia mi cama. Mi cuerpo se tensó al instante, cada músculo rígido por el miedo. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero esos pasos eran inconfundibles. En un acto reflejo, me cubrí con las sábanas como si fueran un escudo.
Pero el verdadero terror llegó segundos después. Sentí como el colchón se hundía cerca de mi cabeza, como si alguien se apoyara en la cama. Fue un movimiento claro, firme. Podía percibir el peso, como si una rodilla o un brazo presionaran la superficie. Mi corazón latía con tal fuerza que podía escucharlo retumbar en mis oídos. No tuve el valor de mirar. Me quedé inmóvil, apenas respirando, hasta que el peso desapareció y la habitación volvió a quedar en silencio. Esa experiencia me dejó inquieto por días, pero con el tiempo aprendí a relegarla a lo inexplicable. Algo que simplemente debía aceptar. Años más tarde, cuando mi padre tomó el segundo piso como su habitación, pensé que tal vez el fenómeno desaparecería, que de alguna manera estaba ligado a mí. Pero hace apenas unas semanas, durante una conversación, me contó algo que me heló la sangre. Era tarde en la noche y estaba acostado intentando dormir. Todo estaba en calma cuando, de repente, escuchó pasos en la habitación. Comenzaron en la puerta, con el mismo patrón lento y deliberado que yo había escuchado años atrás. Los pasos se dirigieron hacia su cama, y justo cuando pensaba que era su imaginación, sintió como alguien se sentaba en el borde, a la altura de sus pies. Encendió la luz de inmediato, esperando encontrar una explicación lógica, pero no había nadie. Me dijo que incluso la colcha aún conservaba la forma hundida donde, eso, se había sentado. Lo más extraño es que esto no sucede con frecuencia. Pueden pasar años sin que ocurra nada y luego, de repente, los pasos regresan, como si quisieran recordarnos su presencia. He intentado buscar respuestas. Alguien sugirió que podría tratarse de un espíritu, pero, ¿cómo puede haber un espíritu en una casa que construimos desde cero? No hay historias de tragedias ni muertes vinculadas al lugar. Es un enigma que no consigo resolver. Lo que más inquieta no es solo la presencia, sino su comportamiento. No parece hostil, pero hay algo profundamente perturbador en la manera en que eso interactúa. Como si tuviera un propósito desconocido, algo que no lograremos comprender. A veces pienso en cómo sería enfrentarlo directamente, mirarlo a los ojos, si es que los tiene. Pero cuando el momento llega, el miedo me paraliza. Algo tan simple como unos pasos puede destruir cualquier sensación de seguridad que uno cree tener en su propio hogar. Ahora, cada vez que subo al segundo piso, no puedo evitar mirar por encima del hombro. Siempre está ese pensamiento latente. Volverán los pasos esta noche. Adicional, nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/garoestudios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. Lo que voy a contar sucedió hace apenas unas horas y aún me cuesta asimilar. Mi novia y yo vivimos en un vecindario tranquilo, en el estado de Washington, rodeados de naturaleza y niebla durante el invierno. Cada noche, como un ritual, salimos a pasear con nuestro perro Yuki, un cruce de husky siberiano y Alaskan Malamute, que con sus 5 años se ha convertido en nuestro compañero inseparable. Yuki es juguetón, sociable y, como muchos huskies, más dado a aullar que a ladrar. En los años que hemos estado juntos, solo lo he escuchado ladrar 2 veces, lo cual hace que lo que ocurrió esta noche sea aún más perturbador. Eran cerca de las 6 p.m. cuando nos abrigamos para enfrentar el frío invernal. La niebla cubría el vecindario como un manto espeso, más densa de lo habitual. Cuando llegamos al parque, la oscuridad era casi palpable. Las luces de las farolas apenas penetraban el velo de niebla, dejando el sendero principal en penumbras. Al cruzar la entrada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré pensando que era solo el frío. Yuki, como siempre, iba olfateando el suelo, buscando ese lugar perfecto para hacer sus necesidades. El parque estaba vacío, lo cual no era inusual durante el invierno.
Nos adentramos en el sendero, mi novia sujetando la correa mientras yo caminaba unos pasos adelante. Hablamos de cosas triviales del día cuando, al mirar hacia atrás para responderle, algo llamó mi atención. A unos 10 metros detrás de ella, vi a una figura pequeña, de no más de 1,60 m, caminando lentamente en nuestra dirección. Sostenía un dispositivo que emitía una luz brillante, iluminando su rostro, o al menos eso pensé al principio. Pero no podía ver sus facciones, nada en absoluto. Llevaba un vestido colorido sobre unos jeans oscuros y una chaqueta con capucha que parecía demasiado grande, cubriendo por completo su cabeza. No podía determinar si era hombre o mujer, joven o viejo. Lo que realmente me heló la sangre fue que, momentos antes, al girarme para hablar con mi novia, no había nadie detrás de nosotros. Me detuve en seco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi novia, al notar mi expresión, preguntó qué ocurría, pero solo logré señalar hacia la figura. Ella también se tensó al verla. En un intento de evitarla, le dije que saliéramos del sendero hacia el césped para dejar que esa persona pasara. Cuando lo hicimos, observamos cómo la figura se acercaba. Su andar era lento, casi mecánico, y nunca levantó la cabeza ni giró hacia nosotros. Había algo profundamente inquietante en su comportamiento, como si no perteneciera a este lugar. Una vez que pasó, decidimos seguir adelante, intentando sacudirnos el mal presentimiento. Avanzamos unos metros cuando, de repente, Yuki se detuvo en seco. El pelaje de su cuello se erizó mientras empezaba a gruñir, un sonido bajo y gutural que nunca le habíamos escuchado. Seguimos su mirada y, para nuestro horror, vimos que la figura estaba nuevamente allí, de pie en el medio del sendero, inmóvil. La niebla hacía que su silueta pareciera deformarse, como si la luz que sostenía jugara trucos en nuestras mentes. Comenzó a dar pasos cortos hacia adelante, luego se detenía, como si dudara. Cada movimiento suyo era errático, inquietante. Fue en ese momento que Yuki, nuestro perro siempre dócil, estalló en un ataque de ladridos furiosos. Nunca lo había visto así, con una postura agresiva, tirando de la correa como si quisiera lanzarse contra esa figura. Intentando calmarlo, decidimos tomar un atajo para alejarnos de ella, rodeando por el césped. Mientras lo hacíamos, escuchamos un ladrido lejano, seguido por el sonido de pasos apresurados. Desde la distancia, vimos a un hombre con su perro, tratando de alejarse de la figura. El perro del hombre ladraba y gruñía como loco, mientras el dueño se disculpaba en voz alta: «Lo siento, nunca se comporta así». Lo más perturbador fue que la figura no reaccionó en absoluto. No levantó la cabeza, no se movió, como si ni siquiera estuviera al tanto de lo que ocurría. Cuando finalmente creímos estar lejos, paramos junto a un área de juegos infantiles para dejar que Yuki se calmara. Pero la tranquilidad no duró. De repente, vimos que la figura había cambiado de dirección y ahora venía hacia nosotros. Más rápido esta vez. No corría, pero sus movimientos eran más fluidos, más inquietantes. Un escalofrío me recorrió cuando noté algo extraño en el aire, un olor metálico, como a sangre o hierro oxidado. Yuki volvió a entrar en pánico, ladrando y tirando de la correa. Miré a mi novia, quien tenía lágrimas en los ojos, luchando por controlar al perro. «Tenemos que irnos», le dije, y comenzamos a caminar apresuradamente hacia la salida del parque. La figura, sin embargo, no nos dejaba en paz. A cada paso que dábamos, parecía acercarse más, su luz brillando intensamente a través de la niebla. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. El dispositivo que sostenía empezó a parpadear, y en esos destellos, pude ver lo que parecía ser una cara, pero no una cara humana. Era pálida, sin ojos, con una boca alargada que se curvaba en una sonrisa antinatural. Corrimos. Mi novia, Yuki y yo, corriendo por nuestras vidas mientras esa cosa seguía detrás de nosotros. Al llegar a la salida del parque, volteé una última vez y vi que la figura se había detenido al borde del sendero.
mirando fijamente hacia nosotros, aunque sus ojos no estaban allí. No dejamos de caminar rápido hasta llegar a casa. Yuki seguía intranquilo, gruñendo cada vez que miraba hacia la puerta. Ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar preguntarme qué era esa figura y por qué apareció. Algo me dice que no era humana, que no pertenecía a este mundo. Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más, visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy. Mi nombre es Alex. Tengo 21 años y vivo con mis padres y mi hermana menor en una casa que, hasta hace unos meses, consideraba normal. Ahora no estoy tan seguro. En los últimos 2 meses han comenzado a suceder cosas extrañas en una de las habitaciones de nuestra casa. Un espacio abierto cercano a la sala de estar. Al principio intenté racionalizarlo, pero conforme los eventos se han vuelto más intensos, siento que estamos lidiando con algo que desafía la lógica. Algo que no pertenece a este mundo. Todo empezó una noche cuando mi mamá y mi hermana estaban viendo televisión. Eran las 7, una hora bastante tranquila en casa. De repente, escucharon un ruido ensordecedor, como si algo pesado hubiera caído en la habitación contigua. Alarmadas, se levantaron a investigar, pero no encontraron nada fuera de lugar. Revisaron cada rincón, pero todo estaba intacto. El miedo comenzó a instalarse cuando pensaron que alguien había entrado a la casa. Cuando llegué unos minutos después, las encontré aferradas a cuchillos de cocina, temblando y con los ojos llenos de pánico. A partir de ese día, los incidentes se volvieron más frecuentes. Unas semanas después, mi mamá escuchó otro golpe mientras estaba sola en la cocina. Corrió a la habitación, pero una vez más no había nada que justificara el ruido. Una semana después, fue mi hermana quien tuvo una experiencia inquietante. Estaba sola, sentada en el sofá, cuando escuchó la puerta principal temblar. El sonido era tan claro que pensó que alguien intentaba entrar. Pero al asomarse, no había nadie. Revisamos la cámara del timbre inteligente, pero no había registro de actividad. Todo se volvió aún más perturbador la semana pasada. Mi papá estaba solo en casa, tranquilo en la sala de estar, cuando escuchó murmullos provenientes de esa habitación. Las voces eran susurrantes, incomprensibles, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Alarmado, preguntó en voz alta, ¿quién está ahí? Lo que siguió lo paralizó. Risas infantiles resonaron en la habitación, seguidas por el sonido de pequeños pies corriendo. Armado con un cuchillo, buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie. Cuando llegué esa noche, me confesó que nunca había sentido un miedo tan profundo. Hoy me tocó a mí vivir algo aterrador. Entré a esa habitación para buscar unas herramientas. Mientras revisaba entre las cajas, escuché un golpeteo rítmico proveniente de la pared. Era tan claro que no podía ignorarlo. Sin pensar, golpeé la pared 3 veces en respuesta. El sonido se detuvo de inmediato. En ese momento, algo frío recorrió mi cuerpo, como si una brisa helada hubiera atravesado la habitación. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un nudo en el estómago. Sabía que no estaba solo. La noche cayó y decidimos cerrar la puerta de esa habitación, esperando que todo se calmara. Pero lo peor estaba por venir. Mientras cenábamos, las luces comenzaron a parpadear, algo que nunca había sucedido antes. Luego, un sonido sordo resonó desde el techo,
como si algo pesado se moviera por el ático. Mi papá, armado con una linterna, subió a investigar, pero no encontró nada más que el vacío. Al bajar, estaba pálido y sudoroso. Dijo que había sentido que alguien lo observaba desde las sombras. Más tarde, mientras intentábamos dormir, algo golpeó nuestra puerta principal con tal fuerza que pensé que iba a derribarla. Salimos corriendo al pasillo, pero cuando miramos por la ventana, el exterior estaba completamente tranquilo. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió justo después. Desde la habitación embrujada, escuchamos un lamento bajo y gutural, seguido por un susurro que decía, «Vete, ahora». Mi mamá comenzó a llorar, y mi hermana no pudo contener los gritos de miedo. Al día siguiente, intenté buscar explicaciones racionales. Revisé las paredes por tuberías sueltas o algo que pudiera explicar los golpes, pero todo estaba en orden. Pensé que tal vez estaba alucinando debido al estrés, pero las experiencias de mi familia eran demasiado reales y consistentes. No podía seguir ignorándolo. Hay algo más que no he compartido. Hace unos años, encontré un viejo diario en el sótano, escondido entre las tablas del suelo. Pertenecía a una niña llamada Eleanor, quien vivía aquí en la década de 1940. En el diario, hablaba de un juego secreto que jugaba con un niño invisible. Al final del diario, su letra se volvía caótica. Escribió, «Él no es un niño. Quiere que me quede con él para siempre». Nunca le di importancia al diario hasta ahora. Siento que algo antiguo y oscuro está ligado a esta casa. He considerado llamar a un experto en lo paranormal o incluso a un sacerdote, pero mi familia no es religiosa y no están convencidos de que eso pueda ayudar. Mi mamá sugiere sahumar la casa con hierbas, pero dudo que eso sea suficiente para algo tan potente. Anoche tuve un sueño perturbador. Estaba en esa habitación, y frente a mí había un niño de cabello oscuro y ojos vacíos. Me dijo, «Ellos no te dejarán ir». Detrás de él, vi sombras moverse, figuras altas y distorsionadas que parecían observarme con odio. Desperté sudando y con el corazón latiendo descontroladamente. No sé qué hacer. Cada día, las cosas empeoran. Es como si esta casa estuviera viva, y nosotros fuéramos sus prisioneros. Si alguien tiene alguna idea o consejo, por favor, ayúdeme. Esto ya no es algo que pueda ignorar. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos ustedes que nos escuchan desde España, Estados Unidos, Honduras, Colombia, Irlanda y Alemania. Es increíble saber que nuestra pasión por los misterios y lo paranormal ha cruzado fronteras, encontrando eco en cada uno de ustedes. Gracias por sus reproducciones, sus comentarios y por esos valiosos me gusta que nos inspiran a seguir explorando lo inexplicable. Cada vez que nos escuchan, nos motivan a profundizar más en los misterios del mundo y a compartirlos con una comunidad que crece día a día. Esperamos que continúen acompañándonos en este viaje hacia lo desconocido y que sigamos juntos descubriendo los secretos que se esconden más allá de lo evidente. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos, apoyarnos y tener capítulos exclusivos, los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.